judío sobre el proceso de emancipación político y jurídico de la creación de Israel en un momento en donde juegas con estos determinantes de la tradición y de la modernidad. Nos hablas de dramas y de dilemas, y me parece que la política internacional está lleno de estas cuestiones y de estas sumatorias de fuerzas que a veces suman y que también restan conforme a los intereses de cada nación. En este drama y en este dilema que nos hablan, no podemos descontextualizar todo el tema de Israel, toda su política exterior que se enfrenta a cada vez desafíos cambiantes y mutantes, es decir, Israel mueve una política exterior al cambio del duelo que se genera entre Arabia Saudita e Irán como dos potencias rivales, antagónicas en ascenso, y sobre todo que captan distintos realineamientos de las potencias centrales y de cada uno de los países de la región. Nos hablaba Judith de estas rivalidades étnicas e interestatales, por así decirlo, del mundo árabe, y creo que esto es muy importante que debemos de recoger. Israel necesita encontrar un nuevo reacomodo para esta política exterior cambiante. Tenemos que se debe de adaptar a la nueva coyuntura, por ejemplo, reacomodarse ante la llegada de la furia populista, nativista y nacionalista de Donald Trump en Estados Unidos. Por otro lado, tenemos ahora la crisis política en Líbano, con la supuesta renuncia del primer ministro Saad Hariri, y por otro lado también tenemos un acuerdo muy importante que se selló el pasado 12 de octubre y que abona la reconciliación intrapalestina cuando Hamas decidió otorgar de sus facultades administrativas a la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, una sucesión también que puede venir con la despedida de Mahmoud Abbas. Y bueno, estoy segura que estos elementos de política exterior los podrá tocar en mayor profundidad la experta en temas de Medio Oriente, la maestra Joanna Shubich Green. Ella es internacionalista por la Universidad Iberoamericana, cuenta con 2 maestrías, una de ellas del Instituto Matías Romero, que es la Escuela Diplomática de la Cancillería Mexicana, pero también obtuvo una maestría en la Escuela Diplomática de España. Su experiencia laboral destaca por haber colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Procuraduría General de la República y también como asesora de la Comisión de Relaciones Exteriores de alguna de las legislaturas pasadas en la Cámara de Diputados. Actualmente Joanna es coordinadora académica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac del Norte. Bienvenida, Joanna. Y pues comienzo hablando también de la política interna del Estado de Israel, y comienzo con un viejo chiste diciendo que de 2 judíos siempre salen 3 partidos políticos. Entonces, esto nos habla del carácter democrático que tiene el Estado de Israel. Como ustedes saben, el Estado de Israel es una democracia parlamentaria, y si ustedes creen que entender el sistema electoral de México, ahorita que estamos comenzando con estas campañas electorales rumbo a 2018, déjenme que les platique cómo es el sistema político de Israel, que es muy difícil de explicar. No sé si me dé tiempo en 20 minutos, pero bueno, voy a tratar de resumirlo. Estamos hablando que, como ustedes saben, y ya lo dije, es una democracia parlamentaria, es decir, Israel es un parlamento, solamente tiene una cámara, tiene 120 diputados. Esto quiere decir que el partido político que quiera ostentar el poder tiene que tener por lo menos 61 parlamentarios. Y déjenme decirles que desde la creación del Estado de Israel, ningún partido político por sí solo ha tenido estos 61 parlamentarios. Entonces estamos hablando que siempre desde 1948 Israel ha tenido que hacer coaliciones y alianzas. Esto hay que tomarlo en cuenta. Estoy aquí en la Cámara de Diputados, y también se están haciendo algunas reformas para modificar el sistema político mexicano que tiene que ver con estas alianzas. Quiero también empezar a decir que también dentro de la política interna de Israel se rige por 5 ejes. ¿Qué quiere decir esto? Que para entender la política de Israel y entender los partidos políticos, uno dice, bueno, son de derecha, son de izquierda, de acuerdo al pensamiento económico. Bueno, en el caso de Israel, el primer eje es ese,
de acuerdo a su situación económica y a su situación social, pero también hay otro eje que los partidos políticos tienen, que es con respecto a su postura sobre el conflicto palestino-israelí. Es decir, tenemos el segundo eje que va desde los halcones hasta las palomas. Halcones son partidos políticos más fuertes, más de derecha, que pues cuestionan o condicionan esta paz con los palestinos, y las palomas es esta cuestión pues más que están enfocados más hacia dialogar con los palestinos. Después también tenemos otro eje que guía la política interna de Israel, es qué tipo de Estado se quiere, sobre todo en términos religiosos. Entonces también hay partidos políticos que tienen que ver con el Estado laico u ortodoxo del Estado de Israel. El cuarto eje es si se quiere un Estado para todos los ciudadanos o la cuna del judaísmo, es decir, tiene que ver con las leyes de nacionalidad básica. Y el último eje, que la verdad eso fue sobre todo más cuando Israel se creó, es el eje de los Ashkenazim, que son los judíos que venían principalmente de Europa del Este, Rusia, y que fueron los fundadores del Estado de Israel, contra los sefaradim, que principalmente vienen de lo que es España, Grecia y los países, digamos, del norte de África. Entonces, esto es, digamos, imagínense con qué tiene que lidiar el Estado de Israel con todas estas posturas, ¿no? Y para eso hay partidos de derecha, hay partidos de izquierda, partidos de centro-izquierda, de centro-derecha. Como ustedes ya saben, estamos hablando, por ser un sistema parlamentario, que es muy distinto a un sistema presidencialista como el que tenemos aquí en México. Tenemos por un lado al presidente, que es el jefe de Estado, que en este caso actualmente es el presidente Reuven Rivlin, que es elegido por este parlamento o por este Knesset, y que tiene en su cargo dura 7 años. Este personaje, la verdad, es elegido principalmente por los méritos que tiene esta personalidad, y tiene sobre todo su rol es principalmente protocolario, pero él es quien inicia, digamos, quien le da cabida para formar gobierno. ¿Cómo es el procedimiento para escoger a un primer ministro en Israel? Primero quiero hacer la diferencia que en Israel no se vota por personas, se vota por una lista de los partidos políticos. Entonces, aquí, ¿quiénes son los personajes principales? Los líderes de cada partido político, que el partido político que gane más escaños se le da oportunidad para empezar a formar gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Normalmente, el gobierno en Israel dura 4 años, si no es que hay un voto de censura o, digamos, la coalición o la alianza se rompe y por eso hay elecciones anticipadas. Dura 4 años, normalmente casi no han habido gobiernos que duran esto. Normalmente Israel sufre de elecciones anticipadas, pero esto no le ha ocasionado ninguna crisis. Como imagínense que aquí en México el gobierno no acabe los 6 años, ¿no? Entonces es un sistema totalmente distinto. Me gustaría nada más nombrar ahorita quién es la coalición, y las últimas elecciones fueron elecciones anticipadas, se celebraron en marzo de 2015, y me gustaría nada más nombrar los partidos importantes que hay ahorita en Israel para cerrar esta mesa, que me parece que es importante porque finalmente la política interna va a dar cabida a la política externa, y estamos en un momento muy, muy complicado y muy frágil en Medio Oriente. Estamos hablando que ahorita la coalición, sabemos que el primer ministro es Benjamín Netanyahu. Él lleva siendo primer ministro desde 2009 y tuvo un periodo anterior, en 1996, es la 4ª vez que es primer ministro. Su partido político es el Likud, que es uno de los partidos más viejos y tradicionales del Estado de Israel. Él económicamente es un partido de centro derecha, obtuvo 30 escaños en la última elección. Después estamos viendo que también, así como mis compañeros hablaron de que Israel en su joven vida, tiene casi 70 años, ha entrado en este periodo de modernidad y demás,
También el Congreso o el Knesset ha cambiado esta composición. Principalmente el Knesset antes estaba formado principalmente por gente mayor, principalmente militares. Ahorita, a partir de que también Israel entró en este proceso de modernidad, la composición del Knesset ha cambiado, se ha modificado. Principalmente tenemos una composición ya de gente que pertenece a high-tech, a estas empresas de high-tech, y gente joven principalmente, y también gente que se dedica a los medios de comunicación. Por eso es que en las últimas 2 elecciones se formó lo que es el partido de Yair Lapid, que era un comunicólogo, que él formó el partido Yesh Atid, que en español es Hay Futuro, que él tuvo 11 escaños, es un periodista, hagan de cuenta que era como López Dóriga, pero de Israel, y digo, más joven, eso sí. Algunas mujeres dicen que es bastante guapo, bueno, les pido después busquen su foto, pero estamos hablando que este partido político que empezó en 2013 fue un partido nuevo que trajo la atención, incluso formó coalición en el anterior gobierno de Netanyahu, y finalmente ha ido perdiendo fuerza, pero pues es un defensor de la clase media, es un partido más laico, más de quizás centro izquierda. Después quiero hablar un poco de lo que es, por ejemplo, un partido reciente que es Abait Yehudit, que es Nuestra Casa, que obtuvo 8 escaños, que el líder es Naftali Bennett, que les digo, es un joven de 30 y tantos años, es un joven empresario de high-tech, muy nacionalista, y a este partido político se le relaciona que es el defensor de los asentamientos en Israel, ¿no? Entonces él ahorita es parte de esta coalición, y hay que entender que con sus apenas 8 escaños que obtuvo en la última elección, estamos hablando que los partidos en Israel, los partidos pequeños que apenas logran 7, 6, 7, 8 escaños, son esenciales en esta composición de coalición y alianza, porque yo digo que venden muy caro su amor, porque sin ellos no se forma el gobierno. Entonces le dicen al partido que ganó mayores escaños, sin mí tú no puedes ser primer ministro. Entonces empieza este coqueteo y empieza pues a decir, si quieres que yo sea parte de tu coalición, me tienes que dar esto, y esto fue lo que hizo Naftali Bennett. Entonces le pidió el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, que son ministerios importantes, ¿no? Por el otro lado, tenemos un partido también de derecha que se llama Israel Beiteinu, que es la casa de Israel, que el líder es Avigdor Lieberman. Él es un migrante ruso, que estamos hablando, Israel se ha creado por esta gran ola de migrantes, entonces estamos hablando que es un partido, digamos, la ola de migrantes rusos es 1,5 millones de personas. En un país de 8 millones, estamos hablando que es muy importante. Él tuvo 5 escaños, que él en un principio no formó coalición con el gobierno de Netanyahu, pero un año después, con 5 escaños, le hizo coalición con Netanyahu para tener 66 escaños, pero nada más y nada menos le pidió el Ministerio de Defensa, que es un ministerio y actualmente muy importante. No me gustaría tampoco dejar de lado este nuevo partido de recién creación, que es Kulanu, que es el partido de la diputada israelí que nos acompañó, obtuvo 10 escaños, que en español Kulanu es el partido de todos. El líder es Moshe Kalon, que es el ex primer ministro de comunicaciones en el anterior gobierno de Netanyahu, y que ahorita es el ministro de finanzas, y que él tuvo mucha popularidad porque bajó las tasas, bajó lo que es las tasas o lo que se pagaba por los celulares en Israel. Entonces, para que vean lo importante que es eso, ¿no? Las tarifas de los celulares. Y él, pues, más que nada defiende, digamos, esta visión equitativa que tiene que haber en Israel. Y para no dejar los partidos de centro-izquierda, que también fueron partidos muy tradicionales, que es el Partido Laborista, que en la última elección se juntó con el gobierno Atnua de Tzvi Livni, que ellos antes
y formaron una coalición que se llamó Unión Sionista. Ellos formaron parte de la coalición en el anterior gobierno de Netanyahu, ahorita son oposición, ¿no? Entonces tenemos también, ya les dije, el gobierno de Yesh Atid, y por último tenemos también un partido ya también tradicional llamado Meretz, que es un partido ya digamos que tiende a la izquierda, es un partido de coalición, y también por primera vez en estas elecciones 3 partidos, porque hay que saber que hay partidos árabes, los árabes israelíes están representados en el Knesset. Entonces estos 3 partidos árabes se juntaron también en una unión, formaron este bloque y obtuvieron 13 escaños, pero la verdad es que ningún gobierno de Israel ha hecho coalición con partidos árabes. Tenemos también partidos ortodoxos en términos religiosos, que es el partido Shas, que tiene 7 escaños, el partido Hayadut HaTorah, que es el partido ortodoxo de los judíos ashkenazim, que tiene 6 escaños, que obvio estos partidos piden vivir, ¿no?, bajo las leyes de la Torah, y que incluso si ustedes buscan, hace 2 semanas la coalición estuvo a punto de caerse porque el partido Shas amenazó porque se estaba manejando en el Knesset una ley que a lo mejor algunos supermercados podían abrir en Shabbat, el día del descanso en Israel, y que los ferrocarriles iban a tener servicio en Israel, y entonces Shas dijo, me salgo de la coalición si estas leyes se aprueban. Entonces, para que ustedes vean el papel que estos partidos pequeños juegan en Israel, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando que quienes están en la coalición, Shas, este partido Ashkenazi, lo que es el partido Likud, como les dije, el partido de Avigdor Lieberman se acaba de formar, y estamos hablando que Netanyahu en el 2015 a duras penas tuvo 61 escaños para formar coalición, una coalición bastante débil. Con estos últimos 5 escaños tiene una coalición un poco que le da margen para que renuncien 5 parlamentarios, pero lo deja frágil. A mí me gustaría cerrar, déjenme ver cuánto tengo, 5 minutos, sí. Nada más estos 5 minutos para cerrar cómo se encuentra ahorita Israel en términos de política exterior y cómo está la región en términos geopolíticos. Sabemos que a partir del 2011 la región sufrió un cambio. Sabemos más o menos lo que pasó con esta famosa primavera árabe, que ocasionó que muchos grupos se rebelaran con varios regímenes autoritarios. No voy a entrar en detalle, pero actualmente tenemos una guerra civil en Siria que lleva 6 años con las consecuencias humanitarias, ¿no? Cientos de muertos, refugiados que están ocasionando una crisis de refugiados en Europa. Tenemos lo que es este acuerdo del programa nuclear iraní. Tenemos la aparición de ISIS, ¿no?, que con todo lo que esto implica, que ya está bastante contenido en términos físicos, pero no en términos ideológicos, porque estamos hablando que ISIS también se maneja en términos ideológicos y las redes sociales son su mejor carta para poder expandirse. Tenemos ahorita la crisis en Líbano y todo esto, la crisis en Yemen, una guerra también en Yemen, y todo esto enmarcado, como ya lo dijo Rina, en una lucha por el poder en la región, que tenemos 2 potencias regionales, que es Irán y que es Arabia Saudita, y que cada uno de estos países están moviendo sus fichas para obtener, digamos, aliados. Entonces, en esta región bastante hostil que está Israel, hay que aumentarle esto. ¿Cómo más o menos cuál es el escenario y cuáles son las principales amenazas para actuales para el Estado de Israel? La verdad es que esto que acabo de mencionar marginó el conflicto palestino-israelí. Ojo, no quiere decir que no sea una preocupación para el Estado de Israel, sí, pero ya no es ahorita esta preocupación. Para Israel su principal amenaza es Irán. ¿Por qué? Porque Irán tiene un eje a través de Hezbollah, que sabemos que es un grupo chiita, todos estos chiitas que ya, como lo dijeron aquí, hay también rivalidades en términos de poder, en términos de también religioso, hay estas rivalidades entre chiitas y sunitas. Irán es chiita, Hezbollah es un grupo que se creó en el Líbano, tiene su parte política, tiene su parte armada, que a través de Hezbollah es que se ha mantenido también Bashar al-Assad en el poder con el apoyo de Irán. Es decir, Hezbollah ha puesto los muertos y los combatientes
para que Bashar al-Assad continúe. Y también ahí hay que ver cuál es la reacción entre Qatar y Turquía. Y también esto, la verdad es que si ahorita, como dijo José, si en 1948 hubiéramos pensado que Arabia Saudita e Israel iban a sostener relaciones informales y que iban a ser aliados, yo en 1948, o es más, todavía en 1990 no me lo hubiera creído. Estamos hablando que esta rivalidad para Arabia Saudita es más amenaza a Irán que Israel. Entonces han empezado estos contactos entre Arabia Saudita e Israel, ¿no?, a través de canales informales, para establecer estas alianzas, porque Arabia Saudita e Israel consideran que la peor amenaza ahorita es Irán. Entonces tenemos que también los países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, también países sunitas como es Arabia Saudita, Jordania y Egipto, tienen esta coordinación con Israel para, por un lado, detener esta influencia iraní. En el caso de Egipto, Israel y Egipto están colaborando estrechamente porque Egipto tiene un problema muy serio de terrorismo, principalmente en la península del Sinaí, ocasionado también por grupos y células de ISIS, Al-Qaeda, y qué mejor que, digamos, ahorita la mejor carta de Israel, como ya lo dijeron aquí mis compañeros, es esta tecnología, digamos, el desarrollar el tema de seguridad, el tema del desarrollo de la agricultura y también temas como estas startups, que Israel en sus relaciones internacionales estaba bastante aislado. Y estamos hablando que no es casual que el primer ministro Netanyahu hizo una gira en América Latina y también ha hecho visitas sobre todo en países africanos, que muchos de ellos son musulmanes, que jamás se pensó que Israel iba a sostener relaciones con países como estos, como Uganda, donde antes se hizo, digamos, pues un acto terrorista secuestrando aviones en los años 70. Entonces estamos hablando que ahora, por estas características, es que Israel está retomando sus relaciones diplomáticas, está jugando en este tablero de crisis en el Medio Oriente, aunado a que Estados Unidos, uno de los principales aliados de Israel y de Arabia Saudita, cuando fue el gobierno del expresidente Barack Obama, se retiró del Medio Oriente por muchas razones, y quien llenó ahorita ese vacío es Rusia. Entonces la geopolítica del mundo cambia cuando una potencia se sale y otra potencia internacional entra. Y estamos hablando que ahorita Rusia pues apoya a este chiita, no porque le caiga bien Bashar al-Assad, no porque sea amigo del ayatollah, sino simple y llanamente porque ellos son los que le garantizan los intereses a Putin, ¿no? Entonces estamos hablando que además la política en Medio Oriente es sumamente inestable. Entonces hay que entender ahorita en qué momento se está moviendo Israel, y donde hace 2 días Israel bombardeó una base militar en Siria, que los dueños eran iraníes. Entonces estamos ante un escenario de Medio Oriente muy frágil y que pues tenemos que tener cuidado porque es donde pasa el 60% del petróleo, ¿no? Entonces ya ven lo que pasó cuando empezaron esta famosa primavera árabe. Entonces a estas amenazas a nivel interno y a nivel externo es a las que se enfrenta en Israel, y tiene que ser equilibrista, y Netanyahu tiene que jugar con la política interna y con la política externa, que ahorita, como dije, el escenario en Medio Oriente es bastante frágil. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Joanna Shurich Green por su participación. Sin duda, Joanna, nos dejas temas pendientes que reflexionar, nos hablas de las claves del frente interno en Israel, pero también de todo este desafío que tiene en materia de política exterior, en un momento en donde todas las claves geopolíticas del Medio Oriente de alguna manera se están reformulando y se están moviendo. Así es, Israel también es una democracia vibrante, como ya nos los platicaste. Ningún partido político puede alcanzar la matemática electoral de los 61 escaños, que es la mayoría absoluta, en un esquema en donde hay una pelea constante por adquirir los 120 asientos de la Knesset. Una democracia vibrante, también recogiendo un poco
de lo que dice Joana sobre este sistema multipartidista en Israel, es decir, diversos partidos políticos con diferentes mezclas ideológicas y políticas, pero que también conllevan componentes religiosos, seculares y laicos, es decir, toda una amalgama, todo un despliegue de partidos políticos que van desde los halcones hasta las palomas, citando a lo que dijo la maestra Joana Zurich. Muchísimas gracias, cierro esta mesa de análisis sobre historia y política actual en Israel. Muchísimas gracias a los organizadores y a la Semana de Israel en México por pues estar acá y a todos ustedes por estar presentes. Vamos a iniciar una ronda de preguntas y respuestas.